Ujú. Bienvenidos a otralectura.com, de nuevo, primer programa del año y esta vez entramos directamente a la actualidad más importante, la noticia del día desde anoche, momento en el cual unos helicópteros Apache asesinaron a 30 kilómetros al norte de Bagdad al general Qasem Soleimani y también al general Abu Mahdi al-Mohandas, líder de las fuerzas populares de Irak, las Kataeb Hezbollah, esas milicias chiitas iraquíes también, con presencia bastante importante de una milicia turcomana chiita con apoyo turco, es decir, no estaríamos hablando simplemente de una milicia chiita iraquí a órdenes, bajo órdenes iraníes, sino también el papel de Turquía en los contactos con este hombre eran bastante importantes. Han sido asesinados en una clara violación de la integridad territorial de Irak y obviamente en contra de los principios básicos del derecho internacional público y simplemente en contra de los principios básicos de los derechos humanos que implican no matar, en primer lugar, y en segundo lugar en contra de los principios básicos también de las relaciones bilaterales que implican no asesinar a personal diplomático o a personal militar en ninguno de los rangos en que medie, obviamente, previa declaración de guerra. En este caso, obviamente, han existido desde el 79 tensiones entre Estados Unidos e Irak. De hecho, Estados Unidos ha generado guerras en contra de Irán, el caso de la guerra desde 1980 hasta el 88, en la cual utilizaron a Saddam Hussein para arrasar Irán, bloqueos, infiltración de grupos terroristas y ahora esto, ¿no? El asesinato de Qasem Soleimani y también el asesinato de diferentes científicos y demás, ¿no? Y todas las tensiones vinculadas del programa nuclear civil iraní. En este caso, nos encontramos una pequeña reseña de este personaje de Qasem Soleimani, nacido en 1957, asesinado ayer, en el año 2020, recién entrado, y que fue comandante de la Brigada Al-Quds, que es una unidad de operaciones especiales no solamente militar, sino también de inteligencia vinculada al Sepah de Pasdaran, que es la Guardia Revolucionaria iraní, que es ya de por sí un grupo de élite dentro del entramado militar iraní, aunque no pertenecen al ejército, es un cuerpo separado. Y desde 1998 se encontraba dirigiendo este grupo en el cual se destacó la lucha en contra de las drogas por parte del ejército y del Sepah de Pasdaran y de esta brigada Al-Quds con la problemática de su vecino Afganistán y todo el tráfico de drogas, la financiación de grupos yihadistas, etcétera. También el establecimiento de contactos con la resistencia chiita en Afganistán a partir del año 2001, obviamente, la consabida resistencia chiita iraquí en contra de la invasión de Estados Unidos de Irak en el año 2003 y, obviamente, todo el entramado de relaciones entre Irán y Hezbollah en el Líbano y, obviamente, como no podemos olvidarnos de su papel como garante de la soberanía siria, apoyando al gobierno legítimo de Siria y a su presidente Bashar al-Assad, junto con el también martirizado general Issam Zaredin, asesinado en octubre del 2017, hace apenas poco más de 2 años. Y bueno, un personaje que también se destacó durante la revolución iraní en el 79, antes de obtener este cargo suyo de general de brigada en el Pasdaran, también durante la guerra Irak-Irán. Es decir, un personaje que tenía un currículum militar brillante, de un amplísimo, un carisma bastante impresionante. Yo personalmente tuve la suerte de cruzarme con él, y esto es una pequeña anécdota que voy a contar aquí, en la ciudad de Shiraz, en el santuario de Shah Cheragh, cuando estaba en mi primer viaje al país persa. Coincidimos que yo salía de ese santuario y él entraba, o sea, nos cruzamos en la zona de seguridad, él iba acompañado por 4 o 5 personas más, y obviamente estuve como a unos 8 metros y quedé petrificado de una persona de ese carisma, ¿no? De hecho, fue impresionante ver a un gigante de la historia de esa manera, tan cerca de uno, ¿no? Entonces, aparte de eso, era un personaje muy importante dentro de Irán,
miembro también de lo que es la élite político-militar del país y uno de los hombres más poderosos del país, junto con Seyyed Ali Khamenei, el líder, el jefe del Estado y el presidente y las demás esferas de influencia. Un hombre muy poderoso en el país y, por lo tanto, su asesinato podría ser incluso considerado como una declaración de guerra. Desde luego es un golpe durísimo para la moral y para la imagen de Irán y obviamente este país se verá obligado a reaccionar. Bien, después de esta pequeña introducción quisiera presentar al contertulio, como no, nuestro querido amigo Daniel Martín Benjón, que está aquí con nosotros y con el que vamos a analizar, tanto él como yo, este asunto, no solamente el asesinato de este líder militar, sino también sus implicaciones a corto, medio y largo plazo y lo que puede generar en Oriente Medio, no solamente en lo que es el entramado interno iraní, sino también en todo lo que pueda ser la región de Oriente Medio, la región de Israel, de Turquía, de Rusia, de China y de todo, Arabia Saudí, obviamente, y de Estados Unidos. Bien, Daniel, saluda aquí a nuestros queridos oyentes. Pues un saludo muy afectuoso a todo el mundo y nada, vamos al turrón, ¿no? Como decimos por aquí. Bueno, la primera pregunta que me gustaría lanzarte, Daniel, en este debate, ¿no? Siempre hay que empezar con una primera pregunta, es realmente el asesinato de Qasem Soleimani, que tendría que llevar monitorizado bastante tiempo, incluso bastantes años, realmente, ¿qué implicación política puede tener? Porque los estrategas de Estados Unidos obviamente habrán planeado un abanico de consecuencias, pero yo creo que es que desde el minuto uno, desde el momento en el cual se confirmó su muerte, con las imágenes horribles que obviamente he tenido la mala suerte de poder ver, pero por respeto a este hombre no he movido por ningún lado, ya se ve que Estados Unidos había perdido el control sobre la situación. Mi primera pregunta, clave y concisa. ¿Cuál ha sido el error que ha cometido Estados Unidos, el error básico, al asesinar a Qasem Soleimani? Depende de la perspectiva que queramos tomar. Es decir, si tomamos el análisis convencional, decimos que es un error. Si lo que queremos es forzar un cambio en la situación del tablero, evidentemente no ha sido un error. En el sentido de jugar un juego de redefinición que hombres como el general fallecido Soleimani eh, tenía la capacidad de organizar un pensamiento estratégico muy interesante en cuanto a optimizar muy bien los recursos mediante una guerra híbrida, asimétrica híbrida, eh, pero claro, cuando tú eliminas esa pieza, eh, puedes eliminarla de una manera irresponsable o puede parecer una irresponsabilidad que persigue algo más. Yo sostengo que no es locura, sino método. Y sostengo que debe verse en el conjunto de la situación en la región MENA y una serie de cosas muy interesantes que ha pasado tanto en Turquía como en Israel y en toda la región MENA, ¿no? Para mí, insisto, mucho ojo porque es una acción que también hay que mirar desde luego desde la perspectiva en la que se halla ahora mismo Donald Trump, que es una perspectiva de impeachment. Es precisamente hace unas horas, antes del ataque, eh, hay algún tipo de movimiento en las instituciones norteamericanas en cuanto al impeachment. Así en fin, es una cuestión que, insisto, yo no me la tomaría como que ha sido un error drástico, sino que ha sido una acción que puede mover el tablero hacia unas posiciones
desde luego no esperadas y además es una manera de provocar una serie de movimientos en los adversarios en el tablero geopolítico muy interesantes, muy interesantes. Además, por supuesto, en fin, el mercado de los hidrocarburos lo podemos ver revolucionar, o sea, enormemente, ¿no? Es decir, tomemos diferentes perspectivas, ¿no? Y ahora, si quieres, vamos entrando a diferentes análisis de esas diferentes perspectivas que proponemos, ¿no? Obviamente, ha dado un punto muy importante, que es el hecho de que Estados Unidos nunca realiza ningún tipo de ataque de este calibre, porque sí, sobre todo teniendo en cuenta la situación geopolítica y sobre todo la situación interna en la que nos encontramos, ¿no? Es decir, Obama supo muy bien utilizar el momento en el cual asesinado a Osama Bin Laden. Donald Trump creía que iba a ser suficiente con el asesinato de Abu Bakr al-Baghdadi, cosa que no se dio, porque ahora se encuentra con su impeachment, que lo puede sacar de la Casa Blanca y, bueno, pues para evitarlo ha realizado ese ataque. Claro, internamente, si lo viéramos como estrategas estadounidenses, el ataque ha sido de manual, en primer lugar, porque refuerza la posición de Donald Trump dentro de su partido. Ojo, que el Partido Republicano también le ha dado alguna sorpresa desagradable a Donald Trump. O sea, lo refuerza dentro de su partido, le refuerza frente al Partido Demócrata y le refuerza frente al impeachment, al mismo tiempo, obviamente, de pactar con los poderes fácticos que se encuentran en Estados Unidos una no salida suya por el triunfo del impeachment, de tal manera que se encuentra en una situación ahora mismo cómoda. Él ha salvado su sillón en la Casa Blanca, en el despacho Oval. Él ha salvado su primera legislatura, es decir, él sabe que ya va a cumplir sus 4 años de legislatura y está preparándose ya para su campaña con esta acción que internamente obviamente le refuerza mucho, todo unido también a los logros económicos que han conseguido dentro del país, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo su posición de supremacía y de poder dentro de los Estados Unidos es indiscutible. Es decir, Donald Trump va a seguir otros 4 años más cuando se produzcan las siguientes elecciones. Pero externamente se encuentra ahora mismo con un gravísimo problema. Externamente se encuentra que ha comprometido a sus 2 grandes aliados en Oriente Medio. Es decir, ahora mismo Arabia Saudí por un lado e Israel por otro. O sea, Israel claramente, aparte de encontrarse en silencio y aparte de celebrar la muerte de este general, también se encuentra en alerta máxima, entendiendo que ahora mismo sus fronteras están más comprometidas que nunca. O sea, ahora mismo la situación de Israel es, la alerta es similar a la alerta del 67, en el 73, en la guerra de los 6 días, en la guerra del Yom Kippur. Y ahora mismo los saudíes están asustados porque temen el descargo del golpe de Irán, teniendo en cuenta que Arabia Saudí se encuentra empantanada en una guerra que por mucho que intentan no están ganando en Yemen. Por lo tanto, al mismo tiempo también este asesinato, que no solamente, como repito, no solamente ha sido Qasem Soleimani, sino que también ha sido Abu Mahdi al-Mohandas, o sea, un personaje iraquí bastante importante, con muchísimo poder. Sí, muchísimo. Nos encontramos ahora mismo con que si ya el tándem Damasco y Teherán, desde la época de Khomeini, desde la época de Hafez al-Assad, ya era un tándem increciendo, no increciendo, sino que era absolutamente inamovible. De hecho, Siria ayudó a Irán en su guerra contra Irak y ahora mismo, obviamente, Irán le ha devuelto el favor en la guerra contra el Daesh. Ahora mismo el tándem Bagdad, controlada por chiitas, y Teherán es igual de inamovible que el tándem Teherán-Damasco. Pero es que al mismo tiempo, ahora mismo, claro, si se ha abierto la veda de este tipo de asesinatos, Hassan Nasrallah nunca, como ahora, debe reforzar su posición con Teherán, de tal manera que nos encontramos con todas las facciones chiitas, que obviamente ya por definición son antisionistas y antiestadounidenses, absolutamente unidas, en un bloque monolítico dirigida de forma incontestable por Teherán. Y al mismo tiempo, unidos a ello, todas las facciones que no tienen por qué ser chiitas,
sino simplemente antiestadounidenses o que tienen conflicto con Estados Unidos, véase, talibanes, por ejemplo, que son sunitas, baacistas en Irak, que son también antiestadounidenses y que obviamente ellos han llevado un peso bastante importante, al menos durante el principio de la guerra de Irak, el tema de la resistencia. Es decir, nos encontramos ahora mismo con toda una serie de factores cuyo núcleo central es el bloque chiita, gobernado de forma incontestable por Irán, y alrededor toda una serie de satélites que obviamente, atraídos por la fuerza de este nuevo bloque que puede representar un paraguas relativamente seguro, obviamente mucho más seguro que ir por libre, es a todas las facciones antisaudíes, a todas las facciones antisionistas y a todas las facciones antiestadounidenses, de tal manera que ahora mismo Irán está viéndose reforzado, incluso internamente. De tal manera que le viene bastante bien incluso este asesinato, porque muchas de las protestas ahora mismo, porque esto está exacerbando ahora mismo el pensamiento nacionalista iraní, al mismo tiempo que todo el bloque de poder iraní. De hecho, inmediatamente después del asesinato ha sido sustituido por el general Ismail Ghani, que también es un personaje de Armas Tomar, y que obviamente está ahora mismo tendiendo a crearse un bloque monolítico de defensa, no solamente antiestadounidense, antiwahabista y antisionista, sino también un grupo en defensa de los intereses de estos mismos grupos en los puntos en los cuales casan a nivel social, a nivel de estabilidad, a nivel político y a nivel financiero y comercial. Y todas las relaciones que se tienen, por ejemplo, con China. Es muy interesante la relación y por qué entre Kabul y Teherán se hacen carantoñas por el interés que tiene tanto uno como otro de que por ahí se tienda un oleoducto hacia China, también el papel de Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la cuestión de la ruta de la seda que China ha llevado desde Pekín hasta Teherán y que es un refuerzo terrestre a su ruta del collar de perlas que va por toda la región del Pacífico y del Índico hasta el Mar Rojo. Por lo tanto, el mapa es hoy más que nunca más complejo. Y es, yo voy a ser, voy a comentar una anécdota que hablamos tú y yo hace un tiempo, sobre una serie de movimientos que estaban sucediendo en Israel. Sí. Y en Israel y en Estados Unidos y demás. Y yo te dije, sí, pero cuidado, no sea esto una suerte de maniobra a lo loco Iván, pero geopolítico. Me explico. Para el que no lo sepa, la maniobra del loco Iván es una maniobra que hacían, se enseñaba en la escuela y se enseña en la escuela soviética rusa en cuanto a la guerra submarina. Consiste básicamente en emprender un sentido de marcha y de golpe cambiarlo e ir en contradirección. Es decir, que si estamos persiguiendo un submarino, nos comemos al submarino que estábamos persiguiendo. Es la maniobra del loco Iván. Yo sostengo que hace tiempo que esta maniobra se está diseñando. Sospecho que, y por hacer de abogado del diablo, por poner la situación en una perspectiva, vamos a decir, maligna, ¿no? por llamarlo de alguna forma. Dentro de que la geopolítica tiene política internacional, en fin, estamos moviéndonos en un campo muy, muy complejo, ¿no? Bueno, aquí hay varias cosas que a mí particularmente me han llamado bastante la atención. Las elecciones en Israel. Sí, cierto. Bien, nos encontramos en una situación de bloqueo político, ese bloqueo político no se solventa, cae Benjamín Netanyahu, sí, porque tiene que caer para precisamente estabilizar el Oriente Medio, tal. Desde el 23 de diciembre para acá, Benjamín Netanyahu ha visto su posición reforzada notablemente, no solo dentro del Likud, sino dentro de Israel, a pesar de existir una fuerte mayoría centrista en el propio Likud. Y hablo de todo ello para ponerlo en perspectiva, porque precisamente que alguien como él no haya caído es interesante.
muy interesante. Hasta el punto de que sea la persona postulada por el Likud y por las posibles alianzas electorales que puedan surgir para postularse como primer ministro de Israel. Ojo, No interesante. olvidemos también la situación en Arabia Saudí, en el Eso cual es. se va a ejecutar a los ejecutores, valga la redundancia, de Jamal Khashoggi, y al mismo tiempo también la ONU ha acusado abiertamente a Mohammed bin Salman, o sea, el príncipe heredero sustituto, aunque de sustituto nada, porque es que cuando se muera el padre va a ser el próximo rey de Arabia Saudí, la acusan abiertamente del tema. O sea, la acusan abiertamente de ser el instigador del asesinato del periodista y de otros periodistas más, especialmente uno que se llamaba el Turki de apellido. Ujú. Aparte de todo el tema de Raif Badawi y demás, que obviamente hace poco que estaba de nuevo saliendo, a raíz de la sentencia del caso Khashoggi, a la palestra, de tal manera que también le ha venido bastante bien a Mohammed bin Salman. Así es. Sí, sí, y además, bueno, en el tema Israel-Arabia Saudí, hay incluso hasta transferencia de inteligencia israelí y de tecnología israelí hacia Arabia Saudí, Sí, totalmente, totalmente. hasta incluso tema de espionaje, temas muy, muy sensibles, ¿de acuerdo? Se necesitan porque Arabia Saudí necesita un puerto seguro en el Mediterráneo para sacar su mercancía, el petróleo y Ujú, el gas, ujú. y los israelíes necesitan un pivote árabe en el mundo islámico. Y qué mejor que Qatar ya forma parte del triángulo amoroso Turquía-Irán. Sí, sí, La única exactamente. manera es Arabia Saudí. Y los Exacto. Emiratos, obviamente. Emiratos Árabes Unidos. Tampoco deberíamos olvidarnos que precisamente hace unos días también, bueno, horas, como quien dice, Israel, Chipre y Grecia han firmado un acuerdo para establecer un suministro de gas hacia la Unión Europea, gas y hidrocarburos bastante considerable, porque no solo es lo que viene por las bolsas que ya están explotando, sino las que están por explotarse. Y claro, en todo eso también Egipto, que necesita esa financiación que, por cierto, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quién puede mover esa financiación? Arabia Saudí Israel. ¿Quién tiene la tecnología? Arabia Saudí Israel. Estamos en lo mismo, ¿no? Pues eh, además Egipto ha extendido su sombra hacia Libia y esto es muy importante, muy interesante. Y Turquía, de hecho, Ay, Egipto y Turquía tienen una controversia bastante importante con Libia. De hecho, no sé, Egipto no cedió su espacio aéreo para que los turcos pudieran llegar a Libia. Muy curioso sí, esa tensión en la región de Libia. sí, 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 y es que ahí hay un pulso muy interesante porque, claro, falta por cerrar ahí a Turquía en esa triple entente, ¿no? Que tenemos entre Chipre, bueno, triple entente, pero como punta de lanza, ¿no? Entre Chipre, Grecia e Israel. Volvemos a Turquía. Bueno, Turquía está desplazando hacia Libia Y a Qatar. y, y está desplazando hacia Libia yihadistas. Y no tienen otro nombre más Ah, que sí, ese. sí, totalmente. ¿De acuerdo? Sí, Eh, sus y, yihadistas reciclados de sí, Siria. sí, sí. Y además se ha puesto a contemporizar de una manera muy, muy similar hasta el punto de que a nivel diplomático Rusia ha pedido alguna explicación, en plan, pero vosotros exactamente a qué jugáis. Respuesta, Turquía juega a ser Turquía, es decir, es un sitio que tiene muchísimas puertas a la vez, que miran a muchos sitios Lo que y hablamos sobre Turquía y el otomanismo. O sea, justamente, y es que es así. Entonces, que es que también hablamos, retomando, y tiene mucho sentido lo que vamos a decir ahora, también hablamos de una Pax rusa, ¿no? De una Pax Russe, una Pax de los rusos en la zona. Bien, esa paz materialmente, y esto lo demuestra, y eso también es un engarce muy interesante, esto lo demuestra, esa paz no se va a llevar a cabo. no, es volátil. Rusia no tiene la capacidad, y lo siento No, para el que lo sienta en su alma, pero Rusia no tiene la capacidad para poder establecer un paraguas no, sólido que diga esto no va a ser así, no. no, Eh, no, es- no, no tiene la capacidad.
Pues ahora mismo, a enero del 2020, Rusia tiene simplemente la capacidad de establecer un paraguas seguro en Siria. Punto. No tiene capacidad de nada más. O sea, y además, simplemente, ¿cuántos aviones estadounidenses han sido derribados en Siria y en Irak? Daniel, cero, cero. ¿Cuántos aviones rusos han sido derribados no solamente en Siria y en Irak, sino en el Mar Negro? Los que han querido. Los que han querido y más. Por Los lo que, tanto, ojo, los que han pues querido. simplemente eso. O sea, Rusia no tiene esa capacidad de hecho, incluso le cuesta controlar su zona de influencia natural, que es el este de Europa. Y ahí tenemos el caso de Ucrania, la pérdida irremisible por ahora de los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Es decir, Rusia Y, no tiene la capacidad ni financiera ni económica ni mucho para menos. realizar ese tipo de acciones. Es Estados Unidos. Exactamente. Y esa es la idea, ¿no? Verdaderamente, vamos a ver, incluso por desarrollar la idea, ¿no? Bueno, cierro el tema Turquía. Además, Erdogan tiene una serie de problemas internos, por llamarlo de alguna forma, en el que varios miembros de su partido se han extinguido y han formado otro partido. Ese partido, evidentemente, pues cuenta con financiación y cuenta con una serie de ayudas. Y es un principio de un aviso. De si fuera necesario, te podríamos mover el avispero. Es decir, las guerras híbridas, que nadie se imagine las hace un país y no otro. Las hacen todos los países. Y cuanto más fuerte es un país, que nadie se Simplemente depende de la capacidad. O sea, no más depende ni de la voluntariedad, depende de la capacidad. eso mismo, y de los escenarios de peleas, ¿no? Eh, Y y es más así. escenarios sencillos, porque es mucho más sencillo levantar Turquía con sus tensiones, primero tensiones étnicas, ya simplemente con el tema kurdo ya tiene suficiente para desmontarle Bueno, el gallinero durante mucho tiempo. sí. Luego, el tema de la oposición entre los kemalistas, Uf, laicos, modernos en contra de los islamistas moderados, moderados entre comillas, como Erdogan, etcétera, etcétera. O sea, Turquía en cualquier momento le puedes pegar un bombazo, sí, el sí. bocado, o incluso puedes radicalizar o establecer un movimiento separatista entre los alevíes, una población que es una religión sincrética, una rama sincrética del Islam, que representan el 20% de la población de Turquía. Es decir, Turquía es muy fácil de desmontar. Sí, Es muy sí, fácil de desmontar. Entonces, no es Japón, que es un país homogéneo. No es, no es Camboya, que es un país homogéneo. O sea, estamos hablando de, o Corea del Norte, que es el país más homogéneo del mundo, sino estamos hablando de países, de estados extendidos, donde hay muchísimas divisiones, donde hay muchas comunidades y donde es muy fácil rápidamente desmontar el orden constitucional y montar pues lo que montan en Oriente Medio, lo que hemos estado viendo. no obstante, hay que recordar que Turquía tendrá lo que tenga con Israel en cuanto a choque diplomático por la cuestión de Jerusalén, pero Jerusalén, Palestina, pero también tiene buenas relaciones con Israel, tiene colaboración con Israel, porque la Históricamente tiene, sí, tiene, históricamente sí. tiene entrenamiento incluso conjunto de servicios de inteligencia, fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Cuidado por dónde vamos, ¿ves? Luego tenemos, para centrarnos, la cuestión de Rusia, decíamos, bueno, Rusia, vamos a ver. Rusia tiene como bien decías, ¿no? Su espacio natural, quizá por continuidad terrestre, pues sí, la Europa del Este. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que Polonia eh, ya ha dicho que no hay ningún problema a establecer bases y lo que haga falta y a desplegar lo que sea menester. Y eso, claro, evidentemente es un vector que señala hacia Rusia. Eh, Rusia, a su vez, también ve que China va en ascenso, ¿vale? Y le arrebató Rusia, en el siglo XIX-XX, le arrebató una Manchuria, que es territorio chino. ¿Por qué digo todo esto? Porque China, en su hagamos China grande de nuevo, de Xi, eh, vamos China a ver, una gran debilidad, ¿no? exactamente. Entonces, vamos a ver. Eh,
el tiempo, es aquella famosa frase, ¿no? De ¿qué le parece la Revolución Francesa? Bueno, todavía es demasiado pronto, ¿no? Para valorarla. Esto dicho por Mao, ¿era Mao o era Deng? No, era Deng. Deng. Mao, ahora dudo, pero me parece que era Deng o Del shopping, ¿no? Deng Xiaoping, justamente. Entonces, es aquello de ¿qué le parece ojo, Ojo la Mm, anécdota. ¿Qué le parece a usted la Revolución Francesa, Francis. 1789? Aún es demasiado pronto para valorarla. ¿Qué quiere decir esto? La perspectiva del tiempo en China y de las perspectivas y movimientos es muy distinta como nosotros lo concebimos y sigue estando en mente y además en las necesidades estratégicas y vitales de China. Es Por- más, perdona que me interrumpa, los chinos todavía no han vivido el periodo histórico en fases como nosotros, no, donde edad antigua, edad media, renacimiento. No, no, para ellos es todo lo mismo. O sí. sea, ellos ven en el presidente de China, en el líder del Partido Comunista, en Xi Jinping, al emperador. Ya está. O sea, no hay más. O sea, es el emperador. Con otro nombre, pero es el emperador. Y la Sí, Gran China, obviamente, si vemos la cuestión de Xinjiang, vemos la cuestión del Tíbet, lo último que le queda a la Gran China específicamente, claro, es Manchuria. mm, La única zona que le queda para construir esa Gran China y reunificar de nuevo el país según los criterios bueno, pues de la filosofía china, de su confucianismo, de su laoísmo. y es que así. Y retomando la cuestión, claro, Rusia ve que en su oriente lejano, China es una sombra cada vez más pesada. En el oriente lejano en general, China es una sombra más pesada. En Asia Central tiene cada vez más peso. Y empezamos a entrar en zonas en las que la situación es preocupante. Además de todo esto, la situación que se ha generado después del George Bush, Obama y demás, eh, ha sido un refuerzo para Irán que se ha venido arriba. Irán se ha venido arriba notablemente. Claro, esto, vamos a ver, bien, vamos a ver. Uno cuando ve los países no tiene que ver amigos para siempre. No, Mm, no. es un error. O sea, eh, Rusia e Irán se van a llevar bien siempre y cuando a los dos les convenga y ya veremos a ver. Y a la inversa. ¿Por qué? Porque la política internacional es así. Entonces, hay un espacio que hemos hablado muchas veces, que es un espacio pérsico, como hay un espacio túrquico, y esos espacios se montan sobre la geografía política que hoy día ocupa Rusia. Ojo, ojo, cuidado. Y en sus respectivos patios traseros que cada uno considera como propio y algunos hasta más propio. ¿Por qué cuento todo esto? Porque claro, vamos a ver, esto refuerza, como tú muy bien dices, más a, a Irán. ¿Y esto es algo que quiere Rusia? Esa es la pregunta. ¿Realmente, realmente, realmente? Con todo corazón, ¿es algo que quiere Rusia? Otro punto interesante de esta semana. Conversaciones Trump-Putin. Las ha habido. Obviamente. Y muy intensas, y muy intensas. Nos ha llegado a una parte. Evidentemente, tú no vas a cargarte al señor Soleimani y los servicios de inteligencia de Rusia. No, el KGB no, que no existe, ya no se preocupen, el KGB no existe, pero el FSB y otros, como Sí, GRU, el GRU. eh, Que el GRU no fue desmantelado. Sí, el GRU no. continúa. El GRU sigue, ¿cómo es eso? El GRU sigue ¿cómo es? El GRU sobrevive, la lucha sigue, ¿no? La lucha sigue, efectivamente. Pues esto es así. Algo, digamos que, en fin, yo no me creo que alguna sombra no hay. Algo hay. Hay muchas. Hay Hay. muchas porque obviamente ahora mismo Irán, la situación de lo que es el poderío iraní en Oriente Medio, y lo hablamos creo que no fue en un programa sobre el tema de las agendas. Es Sí, que, claro, las agendas se superponen. Y, por ejemplo, un caso, y pusimos como ejemplo el caso de Pakistán, que no voy a recuperar porque sería alargar el programa mucho, el caso de Turquía también, pero el caso de Irán, por ejemplo, las agendas rusa y China, perdón, rusa y de Irán, coinciden a un 60, 70, 80%
pero ojo con ese 20% que no Que no es casa. exactamente, Porque ojo. en ese 20%, 30%, 40%, 10% en el que no casa es donde se lucha por la supremacía o de Sí, Moscú o de sí. Teherán. Y en ese 10% es donde se produce este tipo de cosas, Y, este tipo de asesinatos, este tipo de zancadillas, este tipo de atentados, de ataques, de sabotajes y demás. En ese 10%, y para además mantener un equilibrio. no nos olvidemos que claro, volvemos a lo mismo. Es que China, vamos a ver, China tiene un proyecto en el Mediterráneo de puertos, forma de El acceder puerto del a... Pireo y la carretera. Bueno, el puerto del Pireo y no solamente eso. No, no, La acería más grande de Serbia es China y la carretera Belgrado-Budapest es China. y en Marruecos, y en Argelia, Claro. y en una estable o potencialmente estable o zonas estables de Libia, y en Egipto, y en Israel, cuidado, y en Israel. En Y, Kenia, y entonces, Djibouti. claro, tenemos ahí que China viene y venga a ocupar. Vamos a ver, por ejemplo, varias iniciativas que ha impulsado Rusia, desde, por ejemplo, la gran ruta del norte del Ártico, hasta, por ejemplo, en la zona del mar Caspio, eh, Mm, eh, bueno, pues esas iniciativas que eran rusas, se ha encontrado sobre todo en la zona de Asia, que los a China. propios vecinos prefieren entenderse con China que con Rusia por motivos históricos y por motivos de equilibrio. Y eso, evidentemente, a Rusia también le preocupa. No nos vamos a engañar. Por esto que estamos diciendo, tú no vas a hacer un esfuerzo que lo has hecho y enorme para regalárselo a Irán en un entente con China para desplazarte a ti mientras Turquía pasa por ahí por el cazo y tú te jodes. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Con lo cual, lo de Rusia, bueno, lo de Rusia en la zona, no nos precipitemos. Es decir, esa es la respuesta. Y es una respuesta muy típica rusa. Se condena, pero bueno, vamos a ver. Como tú muy bien has dicho alguna vez, golpe de Estado contra Erdogan. ¿Verdad que sobrevivió Erdogan? Sí, cierto, claro, fue un aviso. Pues a ver si nos hemos entendido. Mm. Que yo creo que ya bastante, ¿no? Bastante. Por eso ahora mismo una de las personas que tiene que estar más incómoda ahora mismo es Erdogan, Sí. porque Erdogan le dieron el aviso que no le dieron a Qasem Soleimani. Ah, Y, amigo, y el aviso, porque claro, a Qasem Soleimani no se le podía avisar. amigo. Porque en el momento en que Soleimani se metiera en Irán ya lo habías perdido. Es el caso de que, pero a Erdogan no. Entonces, claro, Erdogan Ah, ahora está diciendo en plan de, ojito, ojito, que esto es, lo de Qasem Soleimani no es un asesinato a Qasem Soleimani. Es un aviso a navegantes, ojito, sí, 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 sí. ojito. Sí, 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 sí. Justamente, justamente. Y además es que al final esto pone, sí, digamos que aglutinas a los chiitas, y eso es cierto, los aglutinas, sobre todo, ¿eh? Ese es el núcleo duro, ¿vale? El núcleo duro, super chiitas a muerte. Sí, Que son unos pocos, o sea, que no estamos hablando no, de algo no, menor. estamos hablando de exactamente, y además principalmente, pero principalmente Irak, Sí, sí, Líbano, Siria, Palestina, Yemen. Esto hay que tenerlo claro que ese es el bloque. digamos, el bloque, ¿no? La Eh, capital de ellos está entera ahora mismo. exactamente. La cuestión está en que a estos les obligas a defender territorio, defender comunidades chiitas en general, porque en fin, ojo, no vayan a acabar siendo objetivos, y ya ves por dónde voy. O bien emprender lucha contra el imperialismo, pero en plan A saco. O a sea, a por saco. todas. O sea, es Exacto, exacto. Banzai. Es ponerlos en esa situación. Ojo, cuidado. En, en todo esto también, hablábamos de los hidrocarburos. Ya ha habido una subida del 3% del precio de los hidrocarburos en cuestión de 0, Claro, eh, claro. y es por eso, porque precisamente eh, hay una zona que es clave cada vez más en el mundo, debido al deshielo del Ártico y a mucha serie de otros factores, que viene dada por lo que es el canal de Suez, la isla de Socotra, con lo cual Sí. apóyense en Yemen y en Djibouti. eh, Pasamos el Golfo Pérsico o el Golfo Arábigo, según sensibilidades,
Y estamos ya en el Océano Índico y aquí viene ya la India y demás. Es que, vale, pues si ustedes tienen en mente todo esto, claro, el Golfo Pérsico o Arábigo, depende del lado de los... Pérsico, Pérsico. A mí siempre nos lo han enseñado en la escuela como Golfo Pérsico. Sí, pero ya sabes que tiene la pasta y ¿cómo era aquel anuncio? Un poco de pasta basta, Gior. Bueno, pues eso, ¿no? El Golfo Pérsico, efectivamente. Bueno, pues claro, ahí tenemos una cantidad de tráfico de hidrocarburos bastante importante. Eh, ¿qué necesita, Irán para fastidiar mucho, mucho, bastante, pero bastante, el tráfico de hidrocarburos en el mundo y provocar eh, alzas en el precio del petróleo y demás? No Pues tanto. básicamente cerrarte el estrecho de Hormuz y calentar a los hutíes, a Ansarullah, para que cierren también el estrecho de Adén. Entonces lo que Es, tienes es una crisis exactamente. mundial. Exactamente. Tienes el embargo del petróleo Exactamente. del 73. Tienes eso. Pero jugado con unas herramientas asimétricas Total todavía, y a mala leche. sí, sí, mucho, mucho más poderosas que los del 73, o sea, pero muchísimo más. O sea, Claro, el régimen del precio del petróleo del 73-74 no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, esto se puede disparar bastante más. claro. Y claro, esto genera y además es que De hecho, el embargo de petróleo a Occidente por la guerra de Yom Kippur significó la primera crisis en 30 años del capitalismo internacional después de la victoria tras la Segunda Guerra Mundial. O sea, 30 años de crecimiento ininterrumpido provocan precisamente la primera crisis, después de 30 años de crecimiento ininterrumpido, se provoca por esto. vamos a comentar una cosa que juzgo importante, ya que ya has dicho esto y es muy importante. Vamos a ver, Estados Unidos, una cosa que nos olvidamos bastante. Estados Unidos lleva desde los años 70 ininterrumpidamente en guerras comerciales, Sí. subrayo, guerras comerciales una detrás de otra, y hasta ahora con éxito, ¿vale? Es decir, años 60, principios de los 70, Europa, a pesar de la fragmentación y a pesar de muchos los pesares, estaba reemplazando a Estados Unidos enfrascado en Vietnam y gracias al patrón oro en el dólar, en fin, Europa era el objetivo de las sanciones y del ataque concentrado de Estados Unidos. Superado esto, gracias, por cierto, a la crisis del petróleo y a que rompes el paradigma del patrón oro y entras en el petrodólar, o sea, empiezas el casino, eh, el, Efectivamente. eh, eh, Una divisa volátil, inestable, una devaluación, que necesita constantes conflictos para mantenerse estable. una devaluación muy inteligente, ¿no? Vale, entonces esto traslada a Japón. Bueno, pues Japón se come el marrón 80-90. Y de allí hemos pasado pues ahora a China, ¿vale? Ponemos aquí China, vale, pues muy bien. ¿Qué quiere decir todo esto? Que justamente ese es el asunto. Si ustedes suman los intereses de China que tiene en Irán y que puede atraer a Arabia Saudí en cuanto a hidrocarburos y demás, si ustedes controlan ese aspecto y producen un alza del precio bastante importante sumado a otros factores, además de cortarle el paso a las inversiones chinas hacia el Mediterráneo, que son por las dos riberas y que tienen en Asia Central mucho peso, están localizando ya a uno de los contendientes de esa guerra realmente, en diferentes niveles. Uno de ellos es China. Precisamente por eso, por sus posiciones en Asia Central, por sus intereses en la zona de donde se alimenta, de donde tiene la sangre y el músculo, ¿no? Que son los hidrocarburos y que es los minerales y demás que extrae de toda esa zona de Asia Central y demás. Desestabiliza todo eso, provoca una subida de precios de hidrocarburos y hace saltar todo eso y estás llevando a China pues a un problema, eh, Efectivamente. realmente.
¿Qué más te iba a comentar yo? Pues estamos hablando precisamente de la cuestión, ¿no? O sea, de esta cuestión relativa a todo la inestabilidad que se ha producido después de estos movimientos. Estábamos hablando precisamente del papel de que Estados Unidos lleva desde los años 70 en guerras comerciales precisamente para sostener su poder. Y obviamente me temo que ahora mismo se esté llevando a cabo la última fase de un memorándum establecido ya a finales de los años 90, que ya he hablado de él varias veces, en el cual establecía una lista de países, todos han ido cayendo uno detrás de otro, y el último que queda por tocar ahora mismo es Irán. El problema es, siendo objetivos, la operación ha sido un éxito, han conseguido su objetivo, un objetivo doble, han conseguido traumar a Irán y a Irak. Tenía seguramente previsto que ahora mismo Irán se iba a reforzar como nunca, o sea, como nunca. Sí, sí. No solamente las comunidades chiitas, sino también sunitas, antiimperialistas, etcétera, 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 que el papel de Irán se vería reforzado en todos los conflictos en los que estaba implicado, por un lado. Pero, ¿será Estados Unidos capaz de mantener la situación bajo control? Sí, 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 sí. En todo momento. Ya veo por dónde vas, sí. O sea, pues, Ya para que pensemos todos un poco, ¿no? Una de las cosas que podrían suponer una victoria, incluso de Soleimani, es aquello de ganar después de muerto, ¿no? Esta situación podría provocar que el Parlamento iraquí votara en contra de mantener a las tropas estadounidenses en suelo iraquí. efectivamente. ¿De acuerdo? Y esto sería un triunfo, evidentemente, de Soleimani después de muerto. Pero, ¿qué es lo que acaba de hacer Estados Unidos? Hace nada, horas contadas. Desplazar 3.000 soldados más a suelo iraquí. Eso es una manera muy sutil de decir por donde podría venir el descosido, no va a pasar. Y si os empeñáis en votar, claro, vosotros sois los terroristas, vosotros habéis hecho, vosotros sabéis, y ahí tendríamos La tercera guerra de los... el foco de La tensión cuarta. para pelearla, precisamente la guerra, no tanto meterte en Irán, sino en Irak. En Irak. Irak es una... Y además, una de las cosas que decían los analistas anoche mismo, en ciertos programas, incluso analistas de Estados Unidos, diciendo, ojo, que es que ahora mismo desplazar tropas a los Estados Unidos es... además, uno dijo una cosa que me chocó, ¿no? Dijo que Irán se iba a encargar de que ningún soldado estadounidense estuviera tranquilo en suelo de Oriente Medio. Pero al mismo tiempo el tipo dijo, ¿seremos capaces como sociedad y a nivel político de soportar cada día 5, 6, 7 ataúdes envueltos en bandera durante meses y meses y meses y años? Porque eso es lo que se nos viene encima. O sea, si se meten ahí otra vez de nuevo, ojo. Sí, sí. Además, sin duda, pero yo, en fin, sí. Verdaderamente, yo imagino que se trata más por supuesto, ahogar, desestabilizar y llevar el conflicto hacia una guerra por el poder entre superpoderes, ¿no? O sea, aquello de eh, una gran guerra. Y la cuestión está en si hay voluntad o no hay voluntad de pelear una gran guerra. Por parte por ejemplo, por parte de China, intuyo que sí, que esa capacidad, debido a cómo es la sociedad china y su mentalidad además, llegado el caso, la tendría. Estados Unidos, a ver, tiene toda una serie de cosas muy, muy peculiares en cuanto a, por ejemplo, cuando identifica un enemigo. Pues estoy pensando en el discurso que se da después de Pearl Harbor por parte del presidente Roosevelt. Vale, pues ahí tienes
bien identificado al enemigo, y eso es muy importante en Estados Unidos cuando utilizas la palabra enemigo, porque, bueno, digamos que mueves unas capacidades muy interesantes. También recordemos, por cierto, que la sociedad norteamericana no estaba muy dispuesta a entrar en la Segunda Guerra Mundial, No, no, no. ni a Ni en, pelear, ni en la primera. ni a la primera, ni a pelear una superpower war, ¿no? Pero la pelearon, ¿eh? Y la ganaron pues mediante la deuda y mediante interpuestos, usando incluso la sangre y el esfuerzo de la URSS y la capacidad e inteligencia de los británicos, ¿no? Pero la ganaron ellos en términos económicos y en términos políticos, sin duda. Sí, ya recuerdo lo que os quería comentar. La capacidad real que tiene Irán o no la tiene para bloquear el estrecho de Hormuz. La tiene. La tiene y ¿por qué? Porque, por ejemplo, con submarinos enanos y se estima que, por ejemplo, Irán cuenta con unos 14 submarinos de la clase Gadir, que se basan en un diseño norcoreano, además de los barcos de la clase Mahan, de diseño propiamente iraní, tienen capacidad. Aparte de baterías de costa, aparte de baterías antiaéreas móviles, o sea, Sí, 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 sí. O sea, lanchas rápidas. mismos botes explosivos, ¿vale? O sea, quiero decir, cargar el barco, cargar explosivos al estilo, vamos, los hutíes lo han hecho. Mm, Y con éxito, quiero decirte, y no hace falta, es como las cañoneras que del siglo XVIII de España, ¿no? sí, Que sí. tú coges una barca, la cargas y ahora, pues esto funciona, o sea, de verdad que funciona. Eh, y lo siento por reírme, pero en fin, lo siento por reírme, pero es que quiero decir que a veces uno está pensando en grandes tecnologías y demás, y hay cosas que, o el mismo minado naval que puede hacer Irán, eh, aunque sea con tecnología de baja intensidad, pero que funciona. Aparte, cuentan con 3 submarinos rusos de la clase Kilo, que, que han estado, están siendo actualizados y evolucionados. Cuentan con capacidad para lanzado de cohetes de tipo chino, que tanto China como Irán están actualizando con tecnología china, por cierto. En fin, digamos que desde bloquear a lo Nasser, ¿no? Quiero decir, bloqueas, les echas encima un par o tres de petroleros y lo apoyas con un minado y demás, creas una especie como de clúster, ¿vale? De hierro, metal y demás, y la refuerzas con unos 4 o 5 submarinos y no hace falta mucho más, y ya has hecho un bloqueo bastante serio. Quiero decir, si salvando las diferencias, si Nasser lo hizo en el canal de Suez. Efectivamente. Y efectivamente, y además no nos olvidemos también de la estrategia de guerra simétrica, ¿no? De cómo, por ejemplo, Nasser, con tantos medios limitados, fue capaz de, de llevar a cabo la guerra de desgaste que hizo bastante daño a Israel durante 10 años. Y no nos olvidemos también de la proyección de Irán en América Latina. Mm, Ojo, sí, sí, sí. Nicaragua, El Salvador, Cuba, Venezuela, la Triple Frontera. Sí, sí, Ojito. que ha ido incluso acompañado de conversiones al chismo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Vamos, la conversión al sismo ahora mismo en América Latina es brutal. Si Europa se está convirtiendo en un continente sunita, en América Mm, Latina se está haciendo chiita. O mm, sea, totalmente por el componente revolucionario del mensaje chiita, del componente revolucionario de libertad de los pueblos, etcétera, antiimperialismo americano eso es. que exporta Irán también por otro lado, de tal manera que ellos encantados. O sea, es el chiismo, la religión islámica que le viene bien a los latinoamericanos. De hecho, personalmente prefiero un latinoamericano chiita antes que un evangélico. Personalmente.
Es, es, porque es la guerra asimétrica que también incluye el aspecto de la geopolítica de las religiones. Y claro, vamos a ver, igual que Estados Unidos utiliza los grupos evangélicos, pues Irán utiliza el chiismo y es así, sí, sí. es influencia, es decir, eh, de la misma manera que si tú abres, no sé, una, una mezquita wahabista, tienes una embajada de Arabia Saudí en el barrio que sea, pues si abres una mezquita chiita tendrás una embajada de Irán y si abres una iglesia evangélica pues tendrás una embajada sionista. Porque también quiero romper una lanza sobre la cuestión del sionismo, porque en todas, absolutamente todas las discusiones que yo he tenido con sionistas, en todas, bueno, perdón, en ninguna he discutido con un judío, nunca. Si todas las personas sionistas hasta el vómito, todas, absolutamente todas, eran cristianas evangélicas o adventistas o de estas sectas raras que estos subproductos del protestantismo, absolutamente todas. Es decir, no he discutido nunca con un católico, por ejemplo, nunca he discutido con un católico sionista y nunca he discutido con un judío sionista. Pero a ver los hilos, ¿eh? Sí, 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 no, a ver los hilos, pero la proporción es muchísimo más baja. Yo puedo entender que un judío sea sionista por la propia connotación del sionismo, lo que implica, la base, todo lo que tú quieras, pero realmente yo personalmente, que ya he tenido yo mis lances con sionistas, nunca he tenido un lance con un judío sionista, siempre ha sido todo con cristianos sionistas. Y de hecho, Norman Finkelstein, al cual he entrevistado 2 veces, con el que tengo una relación bastante cordial, bastante buena, es una de las personas más antisionistas que yo he conocido en mi vida. Y él y es judío. Y vive en Sí, Estados Unidos. Es judío estadounidense, sí. hijo de superviviente de los campos de concentración alemanes. Y es antisionista a muerte. Y ha estado en Irán y ha hablado bien bueno, siempre ha defendido a Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah. Entonces, es decir, que ojito también con categorizar, ¿no? Pero dentro de lo que es la geopolítica de las religiones, que eso da para un programa de otras 4 horas. Ojo, ojo. Sí, sí, es así. Bueno, por ejemplo, ¿no? En el caso estoy pensando en Brasil, ¿no? Vamos a ver, la expansión, digo Brasil, pero podríamos hablar de Panamá. Eh, Sí, la expansión que ha tenido el evangelismo en, en, en el caso de Brasil es una barbaridad y es algo muy inteligente, por cierto, es una estrategia muy inteligente. claro, Eh, claro. Porque estamos hablando de eso, de ir ganando mediante sacar a gente de la pobreza, luego evidentemente tú vas progresando y tiras para adelante, etcétera. Poca broma, los evangélicos en el caso de Brasil ya se estiman en 42,3 millones de personas, es decir, el 22,2% de, del De la país. población, sí, sí, sí. Ten en cuenta, pues, vamos a ver, en los años 70, por ejemplo, en 1970, por poner una fecha, ¿Mm? la población evangélica en España era absolutamente residual. La población evangélica en España comienza a crecer de forma exponencial a partir de los 80 por cuestiones de labor social en lugar de marginalidad, especialmente en zonas gitanas ¿Mm? y especialmente en zonas donde la miseria era bastante importante, en zonas pobres, deprimidas, sin futuro, sin salida, y también de la población drogodependiente, que Sí. muchos de ellos han salido de la droga por la labor de los grupos evangélicos y estos Pepe. mismos ex drogadictos han arrastrado de su familia a la iglesia evangélica. Es decir, es la labor social realmente que es lo que hacen los hermanos musulmanes. Es exactamente lo mismo. O Sí, sea, tú eres un tipo de Marruecos, de Libia, de Nigeria, de Kazajistán, de Indonesia, un tipo pobre, mísero, con harapos,
que pasa hambre, que no tiene dinero, que no tiene futuro, que no tiene salidas, que no tiene absolutamente nada. Y no por ti, sino ya incluso porque perteneces a un grupo social mísero que vives en favelas, en los slums, como pasa en la India, ¿no? Por ejemplo. La India también da para mucho en ese sentido. Y ahora te llega un tipo y te da un trabajo, te da un futuro, te da una visión y, ojo, tu madre se pone mala, no te preocupes, nosotros nos hacemos cargo. La llevamos al médico, le pagamos al médico. Todas las labores del Estado son suplantadas por este grupo. Y al final se crea un Estado dentro del Estado. ¿De quién va a ser la lealtad de esa persona? ¿De un Estado, de una bandera que no ha hecho absolutamente nada por él? ¿O del grupo que sí está haciendo cosas por él? Y no solamente por él, sino por su entorno y su familia. Pues al final esa persona obtiene o da su lealtad a este grupo y este grupo es el que después de haberle llenado el estómago, de haberle consolado espiritualmente, de haberle ayudado a formar una familia, con una mujer, con unos hijos, ayudarle con sus padres, etcétera, 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 es el que después le pone el calástico en las manos. Mm. Y ahí lo tienes. O el neoliberalismo en las manos. Efectivamente, o el neoliberalismo en las manos. Sí, sí. Que es igual de peligroso que... E igual de posmoderno. Sí, sí, es así, es así. Son fenómenos que nadie se piense que, por ejemplo, ese tipo de Islam es el que podías hallar exactamente igual en la Edad Media, que no es cierto. Ese tipo de Islam no lo ibas a hallar en la Edad Media. Es un fenómeno dentro de una visión del siglo XVIII pasada por el cedazo y dentro de un mundo posmoderno con una geopolítica concreta. Sí, de hecho, la política económica de los hermanos musulmanes es liberal. Sí. Si es que se basa en la privatización de servicios públicos. Los únicos movimientos que han mantenido a los servicios públicos bajo un control estatal ha sido precisamente el socialismo árabe. Pero el liberalismo, por ejemplo, un Estado socialista, la Irak de Saddam Hussein, todo el entramado público, todo el entramado estratégico, la petrolera, etcétera, era pública, al igual que en Siria. Hoy en día, Aramco, que es la petrolera de Arabia Saudí, tiene capital extranjero, Sí. por ejemplo. Y son wahabistas, visión económicamente liberal. Mientras que los sirios, por poner un ejemplo, ¿no? O Gaddafi en su época, estatal, o sea, todo público, un sistema socialista en el modelo económico. Incluso ya Gaddafi llegó incluso que yo creo que le hubiera ido bastante bien, sustituir el franco CFA, que es una moneda fiduciaria dependiente de Francia, por la cual Francia cobra impuestos por el uso forzoso de esa moneda, del franco CFA de África Occidental y el franco CFA de África Central, y sustituirla por un dinar de oro libio. O sea, tienes una moneda absolutamente estable. Sí. El año siguiente ya lo estaban matando en medio de la carretera. Sí, sí. Es así. Por retomar la cuestión de Irán y de Irak, bueno, ya falta esperar qué tipo de respuesta puede dar Irán. Falta también ver qué tipo de vuelta de tuerca le pueden ofrecer para que se decante más hacia un lado o hacia otro. Pero bueno, sí, es una situación que desde luego se puede llegar a desestabilizar por la cantidad de actores que entran, por la situación en la que además se hallan, incluso para reafirmarse en el poder. En fin, es un momento muy, muy complejo. Efectivamente. Efectivamente es así. Así es. Exactamente. Estoy ahora mismo, claro, como la actualidad manda, mientras hemos estado debatiendo, he estado atento absolutamente a todos los movimientos, Twitter, Facebook, Internet, incluso cotizaciones del oro. Estábamos hablando de cotizaciones del petróleo y sobre todo el tema de que, por ejemplo, hace un momento la agencia Sputnik, que a mí no me gusta llamarla Sputnik, me gusta llamarla como su verdadero nombre es, la famosa agencia RIA Novosti. O sea, nos acordamos de la agencia RIA Novosti, ¿no?
deja muy claro que Irán vengará a la muerte de Soleimani. O sea, los iraníes están preparando algo. Sí, sí, sí. Están preparando algo, lo que pasa es que, claro, a ver qué es lo que preparan y a ver, y ojo, porque claro, es que esto también se puede entrar en una escala, tú imagínate que por alguna razón Irán intenta hacer algo gordo a modo de aviso y le sale bien y mata a un Qasem Soleimani del otro bando. Regional, no va a matar a un general de los Estados Unidos, sino supongamos que la venganza de Irán es muy bestia. Si se les va a los dos de las manos la situación, ojo. Y bueno, y la ONU, como siempre, pues simplemente, pues ahí. Es un monigote muy bonito, está ahí, es como, no sé, es un monigote que nadie sabe dónde ponerlo a la ONU. Sí. Así, esa es la definición, un monigote que nadie sabe dónde ponerlo. Sí, vamos a ver, es una de las instituciones que evidentemente pues se tiene que adaptar a un mundo que no es el que era cuando se creó, ni por supuesto el sentido ya pues ha cambiado todo. Es interesante que creo, no sé si lo hemos mencionado, pero una de las cosas que, que- que Irán puede utilizar es un lanzamiento de ciberataques bastante interesantes, porque el, la capacidad de hacer guerra simétrica de Irán en cuanto al mundo de la ciber no es baladí, no es moco de pavo. Son bastante buenos. Y eso, y claro, cuando uno lanza un ciberataque, primero que estamos en un mundo donde es difícil decir quién exactamente ha sido. Eso lo primero. Con lo cual puedes incluso atacarte a ti mismo y decir que ha sido sabe Dios quién, ¿no? Y presentar hasta Claro. pruebas. Pero que son buenos, que son bastante buenos. Y bueno, vamos a ver. Sí, hay diferentes estructuras que se pueden atacar de esta manera, incluso estructuras civiles o por parte de todos, ¿eh? No solo estoy pensando en Irán, estoy pensando en cualquiera. Y, y eso es muy interesante esta situación. Y por ahora, que no lo habíamos comentado, pero que lo comentamos, el Reino Unido se ha mostrado cauteloso, no ha querido, ¿sabes? Ha dicho calma, ¿vale? Y ha sido interesante que ha utilizado el ministro de la Commonwealth para hacerlo. Y luego lo ha matizado y se ha reafirmado lo mismo el primer ministro. Francia ha dicho también, 3/4 de lo mismo, calma, mucha calma. Alemania ha dicho, bueno, yo en principio digo calma porque como aquí todo el mundo dice calma, pues yo también. Pero bueno, lo que haga Alemania luego realmente veremos qué Bueno, puede ser. Alemania es simplemente bueno, Francia y Reino Unido tienen muchísimo más poder y mucho más peso internacional que Alemania. O sea, eso, Alemania se distingue, como todos sabemos, por ser, a la hora de la verdad, un gran palmero. O sea, es de los mejores palmeros que puede llevar a cualquier tabla flamenco, es Alemania. es Alemania, efectivamente. Que- De hecho, ahora mismo, ya te digo, estamos debatiendo y yo sigo buscando para añadir nuevas noticias a este debate. Bueno, pues el señor primer ministro de aquí dice literalmente, lo estoy viendo en RT, el ataque con misiles de Estados Unidos en Bagdad provocará una guerra devastadora en Irak, la región y el mundo. Y señala que las operaciones de este tipo para eliminar a los comandantes de Irak y otros países fraternos, ojo, como se refiere a Irán, países fraternos, son una grave violación de la soberanía de Irak. Aquí está. Esta frase dice mucho. Yo si fuera Donald Trump, pues, bueno, creo que me arrepentiría un poquito de lo que ha hecho. Y también interesante, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha declarado este viernes que Teherán y otras naciones de la región, repito, Teherán y otras naciones de la región vengarán el asesinato del general Qasem Soleimani. Ojo lo que esto significa. O sea, tenemos aquí dos frases que cualquier estratega del Pentágono diría, nos hemos pasado.
y diría, bueno, pues lo mismo que ha dicho Francia y ha dicho el Reino Unido. Ojo y tranquilos, porque aquí se les puede ir la cosa. No, pero yo insisto que saben bastante lo que han hecho, ¿eh? Y otra cosa es que sea bueno y otra cosa es que sea o no sea una locura. Pero, vaya tela. Mm, Efectivamente. Perdón, es que acaba de saltar una noticia de France. Dice una Autoritäten American una milicia iraquiana a Bagdad, o sea, un ataque aéreo estadounidense apunta a una milicia iraquí en Bagdad. Noticia de la televisión pública. Es decir, ves lo que decíamos, y no solo digo, sino que insisto. Mm, Estamos en lo que estamos. Van a lo que van, saben lo que hacen, saben perfectamente lo que hacen y saben y quieren calentarlos, ¿eh? Mm, Quieren calentarlos y quieren llevarlos a una situación que es precisamente la que les están llevando. La guerra. Sí. Están buscando la atención. Pero yo insisto que no dudo mucho que nos metamos en Irán presencialmente, de buenas a primeras. ¿Por qué lo digo? Porque es que la orografía del país manda. Sí, Y, sí, es que eso y si fue eso, en la zona, en las zonas de Irak, que es un país llano, salvo la zona norte, y han sudado tinta a los norteamericanos, cuanto más. que sí, pero Es que Irán es Afganistán por 5 veces más grande, con 5 veces más población es mucho más y, complicado y en mucho todos los más aspectos. complicado en todos los aspectos. Sí, sí, En sí. todos los aspectos, sí, sí, porque además está justo en el medio, entonces mucho más problemas. No, no, vamos a ver. Desde los tiempos pretéritos, donde se combate es en la línea del Éufrates, y eso hay que tenerlo claro. O Sí, sea, sí. donde se va a combatir es en la línea del Éufrates, y nos podemos ir por las montañas, nos podemos ir al Golfo Pérsico, pero tracemos la línea del Éufrates hasta los Montes Sagros, si quieres, Mm, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando Roma le cascaba a los persas, sasánidas o partos o lo que fueran, ¿qué hacían? Pues correr por esa zona. ¿Qué hacían los persas? Cruzar el Éufrates y intentar llegar hasta el Mediterráneo, incluso hasta Egipto, demás. Luego el empuje, matarlos, empujarlos y pelearnos en Tesifonte mm. hasta que uno de los dos vencía y entonces paz o acuerdo, lo que fuera. Pero la línea, y esto es muy importante entenderlo, la línea Es la está, zona entre los Montes Taurus, sí los señor, Zagros y toda la región que hay en medio. Ese es el ring. sí, señor. Es un cuadrado y ahí justo cae el Tigris y el Éufrates, el impetuoso y el buen hermano, y por sus nombres. Y es una tierra que es propicia para esto, para además las llanuras, una vez dejada atrás la zona del Kurdistán y demás, es del Kurdistán iraquí, quiero decir, son perfectas, quiero decir, para calentarte y para calentar al prójimo, son, son sitios donde puedes manejar y disponer las tropas y puedes hacer muchas cosas, muchas cosas. Efectivamente. De hecho, ojo con lo que me acaban de enviar ahora mismo de Irán, ¿vale? ¿Sí? Ojo con lo que me acaban de enviar ahora mismo de Irán. Es simplemente un cuadro, ¿vale? ¿Sí? Es Qasem Soleimani ¿Sí? sangrando. ¿Sí? Se le ve en el cuadro que no tiene brazo. Ujú. Totalmente, se le ve que está muerto. Ahora te lo pasaré por WhatsApp y lo verás y verás lo que significa abrazado por el imán Hussein. Ujú. Ojo porque esto es prácticamente eso es como clavar, como cuando Roma Venganza, moría, venganza, venganza. aparte de la venganza, es como cuando Roma moría un buen emperador, que rápidamente era la apoteosis, ¿no? Pues esto es igual. O sea, esto es directamente ya, han enviado a Qasem Soleimani directamente al paraíso, directamente abrazado por el imán Hussein, Sí, que sí, es sí, una sí. figura que para los chiitas es, vamos, Que es sí. como para un cristiano Jesucristo. O sea, para que nos entiendan los oyentes Además, algo que además significa. juega un papel en la vinculación de la escatología chiita Mm, muy interesante. Muy interesante, muy importante. Eh, muchísimo. precisamente eso, todo este tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes.
tanto para entender y como también hay que tener muy presente la concepción religiosa que tiene Estados Unidos de sí mismo y del mundo, que la tiene, Sí, que la sí. tiene. Eh, e influye en su política internacional y en su juego de alianzas y en su juego de imposición. Sí, 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 totalmente. Y no pasa nada, es una cuestión, vamos a ver, aquí no estamos diciendo que, no, estamos diciendo que cuando uno tiene el poder se ejerce, al final el poder se ejerce, y cuando uno tiene el poder, lo ejerces o no lo ejerces. Y si encuentras la manera de ejercerlo, vas a generar conflictos, y los conflictos se resuelven, pues como se tengan que resolver. Llegado el caso. Efectivamente. Mira, precisamente hoy, eh, cuando me he arrancado el día esta mañana y bueno, ya me he encontrado con todo lo que había pasado en Irak, con Soleimani y demás, y yo cuando he visto lo sucedido y demás, en mi Facebook he puesto eh, dos partes diferenciadas, una cita de Shakespeare, que siempre está muy bien, porque además dice Shakespeare y parece como que te hace grande, ¿no? Te vienes arriba. Exactamente. Julio César, Marco Antonio, Ujú, acto tercero, escena primera, ujú. dice Marco, devastación y suelta a los perros de la guerra. Efectivamente. Cry havoc and let sleep the dogs of war. Mm, En inglés. Y esa misma idea está también en el prólogo que hace el coro, el personaje del coro, eh, en Enrique V, ujú, y es precisamente cuando dice que hace un símil entre el rey Enrique V, que es el que pelea la batalla de Agincourt, ujú, dentro de la Guerra de los 100 Años, y dice que asume el papel de Marte y que suelta sus sabuesos, que son el hambre, la espada y el fuego, ¿no? ujú. Para usarlos. Bueno, pues, evidentemente lo que ha sucedido eh, puede llegar a tener unas implicaciones eh, terribles. Sí, sí, Y, es y, terrible totalmente. y precisamente eso que hemos visto, ¿no? Que por parte de la televisión pública francesa, pues eso ya se informa de eso, parece ser de un segundo ataque contra milicias, contra milicias chiíes en Ujú, Irak. Es evidentemente llover sobre mojado. Es que estamos hablando por ejemplo, ujú. Sí, estamos hablando, por ejemplo, que milicias que pueden movilizar, una de ellas tan solo en Irak, unos 80.000 hombres. sí, sí. O Sí, sea, Kataeb Hezbollah tiene la capacidad de entre 80 y 120.000. ojo, una milicia, hay varias, quiero decir. Y estamos hablando además de milicias curtidas, que estamos Sí, sí, hablando de hombre. que, Curtido lle- que llevan, pues mira, este marzo va a hacer 17 años de guerra, que Mm. se dice pronto, ¿eh? Claro, acabarán pues como los pastunes. O sea, gente que, ojito con ellos, Sí, 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 ojito con ellos porque sales escaldado. sí, sí, madre mía. No obstante, pues, por decirlo todo, dice Donald Trump que no tiene intención de declarar una guerra contra Irán. Mm. Bueno, vale, de acuerdo. Pero a ver, que sí, que el camino, quizá contra Irán solo no, pero para redefinir la zona, el suficiente conflicto como para poder conseguir ese objetivo, sí. Mm. O sea, estamos hablando de que tú lo que quieres es cambiar fronteras y demás, o sea, hacer un nuevo Sykes-Picot, Mm. que es el objetivo de la definición de los espacios imperiales en el mundo, definirlos en esa zona, en esa zona del mundo. Si tú los defines en esa zona del mundo, pues tienes un poder imperial. Claro. Y es El así. problema es que Estados Unidos será capaz.
de sostener un poder imperial durante mucho tiempo, porque es que, claro, ahora mismo nos encontramos con unos Estados Unidos que el futuro de Estados Unidos es o convertirse en una tiranía global, eh, total, indiscutible y eterna, o al menos lo que dure la humanidad, o al final acabar sucumbiendo por su propio peso y ojito barriero que en el camino nos encontraremos. Cuando un imperio está en una fase de cuestionamiento y de debilidad por diferentes factores, y sobre todo esa debilidad se hace manifiesta porque tienes alguien que está haciendo posiciones para ocupar tu sitio, caso de China hoy día, eh, y otros, pero sobre todo ahora mismo China, que es el otro peso pesado, ¿no? Del choque de trenes. Tú tienes Sí, los... sí, porque la gente está muy equivocada, se cree que es Rusia y no. No, por Dios. Ojo, quien viene después de los Estados Unidos es China. Sí, sí. Y cada vez más, por ejemplo, la capacidad cuántica y de hacer incluso la guerra cuántica la tiene China y la tiene Estados Unidos hoy por hoy. Que otra cosa es que empecemos a hablar de otros factores y multifactores, eso ya va por otro lado. Pero entraríamos en campo de lo futurible. Pero evidentemente quien tiene la capacidad de meterse unas hostias como panes en todos los aspectos y que duelan y duelan de verdad y cada vez más son ellos. Eh, y ahora, ¿por qué contaba? Ah, sí, por el cuestionamiento de la autoridad. Entonces tú, cuando decaes, tienes dos opciones. Una, entrar a una fase republicana del poder, en la cual te desentiendes del imperio y con lo cual tú mismo lo que haces es que Desmantelarte. te autodestruyes tú solo, o sea, de ahí, boom, al precipicio, Lo que ocurrió con la Unión Soviética. lo que ocurrió con la Unión Soviética, justamente, o bien pensar, concentrarte y dispararte. Caso de Estados Unidos, desde mi opinión. Es decir, concentremos los máximos recursos posibles y por haber, redefinamos el mundo y la forma de mantener el imperio es ser más agresivos. Más agresivos, cuidado, desde una perspectiva como es la del mundo actual, y que implica pues que una redefinición del orden político mundial, del orden económico, del orden social, incluso del orden moral, y en todo eso agresivos, los primeros, pam, 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 ¿sabes? Cuestionar y machacar a los europeos, cuestionar y machacar a los chinos, cuestionar y machacar a los indios, cuestionar y machacar otra vez a quien sea, extenderte, agresividad, porque es la manera de intentar alargar tu ciclo imperial. Y no tienes otra. Cuando estás en una situación así, no tienes otra. O haces eso, o entras en una fase republicana, y si entras en una fase republicana, Adiós. adiós. Tú mismo te desmantelas. Tú mismo acabas contigo mismo. Y eso es algo que no puede ser, evidentemente. No puede ser. No obstante, es que también Estados Unidos, vamos a ver, sigue siendo una nación joven. No nos olvidemos de eso. Para bien y para mal lo es. Y Estados Unidos es una nación joven. Es una nación que demográficamente es intensa, es activa, que también lo es. Es una nación que es grande, que tiene un espacio imperial dentro de su pensado como potencia de la Tierra, que primero Estados Unidos fue una potencia de la Tierra. Tiene mucho. Vamos a ver, tienes como un gran corredor por el Pacífico, otro gran corredor por el Atlántico, y en medio tiene la tierra, tiene los recursos para, en torno al Mississippi, hacer una tercera rama que puede ser tan vigorosa como el Atlántico, el Pacífico o más. Y entre medio, pues fíjate tú los conectores que puedes hacer. Eh, y luego la expansión que tienes hacia el norte, hacia Canadá. Quiero decir que, ojo, que es un imperio que puede hallar diferentes formas de expandirse. Pero claro, ya no solo hay que pensar en unos términos continentales, sino hay que pensar en términos globales, intercontinentales
incluso de asaltar el cosmos, ¿no? Entonces, poca broma, quiero decirte, el juego que tienes que seguir es por fuerza activo, intenso y agresivo, porque si no tienes las de perder. Es así, es así. Bueno, vamos a ir cerrando el tema. Llevamos 1 hora y 25 minutos hablando y, bueno, creo que las conclusiones han quedado claras. Nos hemos encontrado con una flagrante violación de los derechos básicos de la comunidad internacional y de las relaciones entre las naciones, aparte de un crimen que incluso en su época Estados Unidos criticó la política de asesinato selectivo de Israel, este tipo de actos que hemos visto que Estados Unidos ha llevado a cabo ayer contra Qasem Soleimani. Y por lo tanto hemos sido capaces de ir, bueno, pues desde China, pasando por Turquía, hemos paseado por Libia, etcétera, etcétera, y hemos dejado muy claro que esto es el principio de una nueva fase de la escalada de tensiones, no solamente en Oriente Medio o entre Estados Unidos e Irán, sino a nivel mundial, y que obviamente Estados Unidos también se encuentra con una fuerte oposición de países como Reino Unido o Francia, que intentan mantenerse en una posición distinta a esa agresividad de los Estados Unidos. Por lo tanto, muchísimas gracias, Daniel, por participar. Ha sido un placer hacerlo, ya lo sabes. Aquí estamos para lo que podamos hacer, ¿verdad? Y nos vemos.